Bien, ¿me escuchan ahí? Ay, no, pero es que Buen audio, confirmando audio. Sí, señor. Bien, entonces continuamos aquí. Entonces, recapitulando la idea de lo anterior, ¿no? Nosotros estudiamos cómo probar que un límite de una función de dos variables no existe. Bien, que se prueba considerando caminos. Los caminos típicos que uno maneja, ¿cuáles son? Me acerco, generalmente no me acercar al origen. Son límites cuando x ya tendría a cero. La mayoría de los casos que maneja el libro son esos. Bien. Entonces nos podemos acercar al origen de muchas formas, pero las típicas van a ser, nos acercamos al origen sobre el eje X, sobre el eje Y, por medio de rectas o por parábolas. Son los tres casos, los cuatro principales. Con eso prácticamente ningún límite se les va a resistir cuando se trate de probar que no existe. Bien. Entonces la pregunta ahora es si está claro eso. Entonces, que estudiar, ¿bien? Entonces, yo les voy a enviar esta nota. Ah, bueno, si ya las tienen. Revisen ahí de nuevo los ejercicios. Vean otros ejemplos del libro para que esto quede bien claro, no hay que hacer cuentas. Son 4 horas ¿cuántos créditos tiene este curso? Vamos, los créditos. ¿Cuántos Cuatro. créditos tiene? 4. Entonces 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. 12 horas semanales de estudio. No, a ver, ¿cómo es que son? Un crédito supone mismo 12 horas. Digamos que 4, aquí más o menos entre comillas. Creo que son 3 más o menos que uno va en clase. 4 en clase. 8 horas trabajo independiente. Miren, todo esto es independiente. O sea que si ustedes estudiaran, es más de 1 hora diaria. Pero digamos que ustedes estudian 1 hora al día, de lunes a domingo. Entonces ahí, en esa horita diaria, que ustedes van afianzando estos conceptos, bien. Hay que dedicársela. O 2 horas del, de martes a viernes, 2 horas pueden ser también. Eso para ser un experto en el tema, ¿no? Si le dedican un poquito menos de tiempo, les puede ir bien también, pero dedicarle algo de tiempo. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas? Entonces, como les decía ahorita, en la parte de probar qué límites, los límites sí existen, solo tenemos la herramienta de hacer la sustitución directa o factorizar. Pero factorizar realmente no se puede. La mayoría de funciones no se pueden factorizar. Y nos piden que probemos que el límite exista. Entonces ahí es donde vamos a usar estas dos herramientas. Regla de L'Hopital y coordenadas polares. Como les mencionaba antes, voy a repetir. La regla de L'Hopital es un teorema, es un resultado que es dado para funciones de una sola variable. Bien. Y nosotros tenemos funciones de dos variables. Entonces, para transformar un límite de funciones de dos variables en una variable, vamos a usar las coordenadas polares. Entonces, esta es la que nos va a permitir hacer, digamos, la conexión. Pasar de dos variables a una. Cuando lo tengamos en una variable límite, usamos esta regla. Caso que se pueda. ¿Está claro eso? Jessica, ¿está quedando Sí, claro? profe. Jessica, el curso de cálculo integral, ¿no? Jessica González. Profe, ¿puede repetir? Es que le escuché entrecortado. Recordado. Entonces voy a hacer una cosa, voy a quitar el video aquí para que escuche mejor el audio. Bien. Todo lo que yo decía es que si le ha quedado claro esta parte de cómo funcionan las coordenadas polares y la regla de L'Hopital.
Pero permítame primero hablar sobre el teorema. Si el audio sí está bien ahí o no. Con video, sin video, ¿cómo era que? Sí, se escucha bien, profe. ¿Con video? ¿Se escucha bien? Sí, señor. Entonces dejémoslo con video para que me vean ahí y se concentren más. Bueno. Entonces, consideremos que tenemos dos funciones de una variable real y que la derivada de la función existe en un punto x igual a a. Entonces, mientras voy enunciando el teorema o la regla del L'Hopital, voy a hacer un ejemplo concreto. Creo que así entienden mejor. Piensen en esta función. Miren. Seno de x sobre x. Yo creo que este límite lo han resuelto alguna vez allá en otros cálculos, ¿no? De una variable. Límite cuando x tiende a 0. A ver, ¿alguien sabe cuánto hace el límite? ¿Se acuerdan de pronto cómo hacerlo? Entonces, intentemos hacer la sustitución directa. Si sustituyo directamente me daría seno de 0 sobre 0, ¿cierto? Sin embargo, aquí ya tengo una indeterminación. Esta fracción voy a escribirla aquí entre corchetes para decir pues que esto no es un número, ¿no? Esto es una cuentica que estoy haciendo aparte. Seno de 0 es 0, entonces lo que tengo ahí es 0 sobre 0. Tengo 0 sobre 0. Entonces tengo una determinación 0 sobre 0. Y estas dos funciones son diferenciables, ¿no? La función seno la puedo derivar cuantas veces quiera, es infinitamente derivable en todo punto. La función x también, de hecho, es infinitamente derivable. La primera derivada es 1 y el resto de derivadas es siempre 0, ¿cierto? Entonces las dos satisfacen las hipótesis del teorema. Y tengo indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bien, entonces eso es lo que intenté representar aquí con este símbolo. Se determina la forma 0 sobre 0. Entonces, la regla del L'Hopital, ¿qué dice? Dice, bueno, si usted tiene esas condiciones, entonces derive la función del numerador, calcule f' de x y calcule la derivada de la función del denominador, g'. Calcule esas dos derivadas y luego intente calcular el límite de nuevo. Bien, eso es lo que dice la regla del L'Hopital. Entonces, en este caso, nos dio 0 sobre 0, no podemos sustituir. Entonces derivamos. La derivada de la función seno, ¿cuánto es? Coseno. Coseno. Entonces calculo ahorita el límite de coseno de x y la derivada de x. 1, ¿no? 0. Límite. No, la derivada de x 1. es 1. Entonces derivé arriba y abajo. Entonces me quedó esta nueva expresión, coseno de x sobre 1. Entonces noten que la derivada de g, en este caso la función g, es x. Medio distinto de 0, ¿bien? Entonces ahorita sí, cuando derivo el numerador y el denominador, me queda esta expresión. ¿Será que puedo sustituir? Ahorita sí puedo sustituir porque no tengo ese problema de que se indetermine el denominador. El denominador da 1. Entonces yo puedo sustituir y ese límite me va a dar coseno de 0 sobre 1. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. 1. Dividido en 1. Entonces concluimos que este límite original acá, muy bien, es 1. Pero sin la regla del L'Hopital difícil llegar al resultado. Bien, es un límite bastante interesante en cálculo diferencial. Entonces eso es lo que establece la regla del L'Hopital. Bien, entonces aquí lo hicimos con un caso concreto, aquí está escrito en forma general, y aquí se coloca una salvedad, ¿no? Sino que aquí no escanee bien y no se ve la última parte. Entonces aquí uno deriva la arriba y abajo y sustituye de nuevo
Y cuando sustituya tiene que ver, pues, que G' evaluada en A sea distinto de 0, ¿no? Para que no haya indeterminado eso aquí. Entonces, esa es la regla del L'Hopital. Y aquí está el ejemplo que hicimos en la pizarra, ¿bien? Para que lo revisen, los que tengan dudas. Aquí yo escribí quién es la función f, seno de x, la función g es x. Y bueno, hice todos los pasos. ¿Bien? Profesor, Sí, una pregunta. Si se indetermina después de derivarla, ¿hay que volver a derivarla? bueno, buena pregunta. Veamos un ejemplo ahora. Un ejemplo de que se indetermine de nuevo. Bueno, no tengo un ejemplo aquí a la mano, pero en caso de que se indetermine de nuevo, lo que usted dice es verdad. Digamos que usted hace la regla del L'Hopital, es decir, deriva el numerador, el denominador, y sustituye y le vuelve a dar 0 sobre 0. ¿Cierto? Ese es su punto. Entonces usted está en condiciones del teorema de nuevo. Entonces usted puede derivar y volver a sustituir. ¿Listo? Puede aplicar, eso es aplicar la regla del L'Hopital 2 veces. Bien. Ojalá tuviera aquí un... Ah, no, pues un ejemplo muy sencillo. Pues un ejemplo fácil sería este, mire. X ok, a la 2 un ejemplo, sí. No, porque si coloco aquí 2x a la 2, pues no tendría gracia este límite, porque cancelan los x a la 2 y ya. Pero si uno aplica regla del L'Hopital, digamos que este límite da un medio, claramente, porque aquí cancelo las x cuadrado y ya. Pues si aplicamos regla del L'Hopital, cuando derivo arriba me haría 2x, cuando derivo abajo me da 4x. Entonces sigue el problema si sustituyo x por 0. Entonces tengo que derivar de nuevo. Entonces me haría la nueva derivada me haría 2 sobre 4, que es igual a un medio. Pero en fin, este ejemplo no tiene nada interesante, porque ya sabíamos que daba un medio. Entonces no me viene aquí un caso en el que apliqué regla del L'Hopital 2 veces. Profesor, Sí. yo tengo un ejemplo. ¿Cuál? Límite de x cuando tiende a infinito de 6x al cuadrado 6x al cuadrado, más 4x 4x, sobre e a la x más 2. e a la x más 2. Sí, eso ¿Es un cuando límite? x tiende a infinito. Ah, ya. Mm. Es que sin embargo nosotros estamos usando la regla del L'Hopital. Es que este es un límite diferente, este es un límite al infinito, cuando x se va a infinito. Pero bueno, ese límite da 0, ¿no? Pero no, yo lo escribí, este teorema lo escribí en la parte en la que x tiende a un valor a. Es decir, yo lo escribí con el espíritu de que x tiende a un número, tienda a es un número real, fijo. Y aquí es un límite cuando x tiende a infinito. Pero entonces, el teorema también es válido para estos casos, sí. Sin embargo, no nos vamos a enfocar en el curso en esto. Pero en este caso, digamos, si entre comillas sustituimos x por infinito, esto nos daría arriba infinito, ¿bien? Sobre infinito, porque exponencial
elevado a números muy grandes, pues se vuelve muy grande. Y si coloco aquí 6x, si coloco números muy grandes aquí, esta expresión del numerador también da muy grande. Entonces tenemos un tipo de indeterminación infinito sobre infinito. Entonces aquí podemos derivar y volver a calcular el límite. Entonces cuando derivo da 12x más 4 y la derivada exponencial más 2 es exponencial a la x. Bien, entonces nuevamente si aquí sustituyo si sustituyo x muy grandes, por ejemplo aquí coloco x siendo 1.000.000, 12 por 1.000.000 da 12 millones y eso se crece. Tanto en el numerador como el denominador crecen de nuevo. Vuelve a dar infinito sobre infinito. Bien. Entonces nuevamente puedo aplicar L'Hopital. Entonces si derivo de nuevo, esto me daría, la derivada de arriba me da 12 y abajo la derivada exponencial es ella misma, ¿no? Si tomo el límite cuando x tiende a infinito de nuevo, noten que ya el numerador es una constante, es 12. Y el denominador sigue siendo exponencial. Entonces la exponencial aquí, de nuevo va a crecer, se va a volver infinito. Entonces me va a dar 12 sobre infinito. Piensen como 12 sobre 1.000, 12 sobre 1.000.000. ¿Esto a dónde tiende entonces? Cuando yo divido 12 entre números muy grandes, a 0, ¿no? Pues el límite da 0. Entonces aquí se aplicó L'Hopital en el primer paso y en el segundo también de nuevo L'Hopital, 2 veces. Pero sin embargo aquí no estamos especialmente interesados en límite al infinito, ¿no? Ahora, otra observación importante es que aquí tenemos, arriba tenemos una función polinomial. 6x al cuadrado más 4x es un polinomio de grado 2. Y abajo tenemos una exponencial. Y yo creo que ustedes recuerdan de algún curso que la función exponencial domina cualquier polinomio. ¿En qué sentido? Que yo tengo un polinomio, digamos, p a la x, o un polinomio lo podemos escribir así como px. Es un polinomio de cualquier grado. Aquí puede estar elevado a la 100 o a la 1000, cualquier grado. Polinomio sobre una exponencial. Y si yo tomo el límite cuando x tiende a infinito, eso da 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la exponencial crece más rápido, mucho más rápido que cualquier polinomio. En ese sentido, es que domina, ¿no? Entonces, la exponencial crece mucho más rápido. Una función. Por eso uno cuando quiere, por ejemplo, las epidemias, las pandemias crecen de esta forma, exponencial, ¿no? Entonces, es un crecimiento bastante rápido que asusta, que domina cualquier polinomio. Eso es lo que pasó aquí. Porque si, por ejemplo, en este caso este polinomio tiene grado 2, pero si tiene grado 100, entonces tendríamos que aplicar la regla de L'Hopital 100 veces para bajarle en cada paso el grado del polinomio. Pero miren que cuando nosotros derivamos la exponencial, ella sigue quedando igual, la derivada exponencial es ella misma. Entonces, cada que aplicamos L'Hopital, el numerador va perdiendo un exponente y la exponencial sigue tranquila, no cambia en nada. Entonces llega un momento en que aquí va a quedar una constante y en ese momento ya es límite de 0. Pero bueno, eso ya es límite al infinito. Pero entonces para responder la pregunta, sí, podemos aplicar L'Hopital 2 veces. ¿Listo? Entonces, teniendo claro eso, ¿tienen otra consulta? ¿Más preguntas? ¿Está muy complicado esto o qué? No. 3 a 4 pisos. Bueno. Entonces vamos avanzando entonces. Tenemos la regla de L'Hopital, ya la entendemos. Bien. Entonces vamos a usar ahorita las coordenadas polares. Este sistema de coordenadas para describir puntos en el plano también. Bien. Todo un punto en el plano se puede escribir con las coordenadas cartesianas x, y o también con las polares.
Las polares tienen también dos parámetros, un radio, un ere y un teta. Bien, entonces yo tengo un punto en el plano. Ese punto también se puede caracterizar, es decir, tenemos este punto aquí, X, Y, y el punto de X, Y es este. Entonces, miren, di coordenadas cartesianas y puedo escribir exactamente el punto. Pero también puedo decir que ese punto está a una distancia R del origen, que es la magnitud de este segmento, R, y que ese segmento que va del punto al origen forma un ángulo θ con el eje X. Entonces solamente decir R y decir θ, esto ya me da las coordenadas exactas del punto también, lo describe exactamente. Entonces estas son las que se denominan coordenadas polares. Bien, generalmente uno va a considerar que θ varía entre 2pi, es menor a 2pi y mayor o igual a 0. Bien, entonces cualquier punto lo puedo escribir con un ángulo entre 0 y 360 grados. θ va a variar en este rango. Bien, y ya usted me dice a qué distancia está el origen. Por ejemplo, este punto. Tengo este punto por acá. Entonces yo trazo este segmento. Bien, calculo su longitud, digamos que es R, y miro cuál es el ángulo que se forma aquí hasta acá. Entonces ya, si le digo a alguien, yo estoy en la coordenada R, θ, ya la persona sabe la distancia que está del origen es esta. Y la inclinación, esta. De aquí hasta acá. Entonces, fácilmente describo el punto. Entonces, lo que nos interesa ahora es encontrar las relaciones entre coordenadas cartesianas y las polares. Cómo pasar de un sistema a otro. Bien. Entonces, eso es lo que hago aquí en las notas. Relación entre coordenadas polares y cartesianas. Entonces, miren, el dibujo que tenía ahí en la pizarra. Ubico primero el punto en coordenadas cartesianas. Este es el punto que tiene coordenadas X, Y. Y trazo el segmento que da del punto al origen. La longitud de ese segmento es R. Y el ángulo que se forma entre el eje X y el segmento es θ. Y extrapolo este triángulo aquí. Bien, se me forma un triángulo rectángulo. Entonces, de ahí es donde yo voy a obtener las relaciones entre las polares y las cartesianas. Bien. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, podemos usar las relaciones trigonométricas básicas. Seno y coseno, por ejemplo. Nosotros sabemos que coseno de θ está definido como en este triángulo rectángulo. Por definición, ¿qué es coseno de θ? Cateto adyacente, ¿no? Sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es el que ayuda a formar el ángulo. Entonces, en este caso es X. Entonces, coseno de θ es X sobre R. Aquí está. Por lo tanto, si yo despejo X de ahí, este R que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que R coseno de θ es igual a X. Análogamente, seno de θ es, por definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto aquí es Y, hipotenusa R. Por lo tanto, seno de θ es Y sobre R. Aquí está. Y si despejo Y, me queda que R coseno de θ es igual a Y. Entonces ya obtuve estas dos relaciones que coloqué en una cajita, que son importantes. Bien. Y lo otro es que si usamos el teorema de Pitágoras, ¿cuánto mide R en términos de los catetos? Por el teorema de Pitágoras, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y cuadrado. Bien. Teorema de Pitágoras. Entonces aquí tengo esta tercera relación. Entonces es lo que necesitamos saber sobre las coordenadas polares. Bien. ¿Cómo pasar de... Si yo tengo un punto en coordenadas polares, puedo pasarlo a cartesianas usando estas relaciones.
Entonces, ahorita sí, ¿cómo usar estos dos conceptos? Introdujimos ya las coordenadas polares, sabemos la regla de L'Hopital. ¿Cómo vamos a hacer para calcular los límites con eso? Bien, entonces ese es el punto. Entonces piensen en lo siguiente. Consideremos este límite aquí tan particular, miren. ¿Quedó claro lo de las coordenadas polares? Sí, señor. Listo, entonces piensen en este límite. Seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces la función seno está evaluada en ese punto. Y dividida sobre x cuadrado más y cuadrado. Y nos piden que calculemos este límite cuando x y y tienden a 0. Esto ya es una función de dos variables, ¿no? Volvimos a nuestro mundo de funciones de dos variables. Entonces, en este caso, no puedo hacer casi nada. No puedo hacer sustitución porque se indetermina el denominador, claramente. Entonces, sustitución no puedo hacer. No puedo factorizar nada. ¿Qué lo voy a factorizar a la función seno? No hay nada que factorizar. Entonces, y si nos dicen, pruebe que este límite existe. Si dicen, pruebe que existe. Entonces, hasta ahora, cuando nos dicen que pruebe que existe, nomás sabemos factorizar o sustituir. Entonces, quedamos, a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, sin respuesta para este límite. No podemos usar método de caminos porque recuerden, uno usa los caminos para probar que un límite no existe. Y en este caso nos piden que este límite pruebe que existe. Entonces aquí es donde viene el asunto interesante. Vamos a usar primero coordenadas polares. Es decir, vamos a reescribir ese límite en coordenadas polares. Entonces noten que por las relaciones anteriores, nosotros sabemos, aquí aparece este término x cuadrado más y cuadrado. Generalmente cuando tengamos límites en los que aparece x cuadrado más y cuadrado, así sumándose como está aquí, como está resaltado ahí, esto ya inmediatamente sugiere usar coordenadas polares. Bien, porque noten que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Bien, entonces transforma esta suma de dos variables, se transforma en una sola variable, queda un solo término, queda r cuadrado. Entonces, en ese sentido es que estamos pasando un límite de dos variables a un límite de una variable. Bien, pero cuando yo haga esta sustitución, aquí me va a quedar es seno de raíz de r cuadrado ya. Entonces, noten lo siguiente. Por ese lado tenemos esa simplificación. Y ahorita, ¿qué pasa con este límite? Aquí dice que x y tiende a 0, 0. Pero que x y tiende a 0, 0. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto x como y se van a 0. Eso es equivalente a decir que x cuadrado más y cuadrado tiende a 0. Bien. Y decir que x cuadrado más y cuadrado tiende a 0 es equivalente a decir que r cuadrado tiende a 0. Por esta relación. Y decir que r cuadrado tiende a 0 es lo mismo que decir que r tiende a 0. ¿Para qué es que hice todas esas equivalencias? Para poder decir que el límite original en dos variables se transforma ahora en el límite cuando esta parte de aquí que estoy subrayando por las equivalencias anteriores se transforma en el límite cuando r tiende a 0. Entonces ya quedó una sola variable, r. Y me queda seno de raíz de r cuadrado, porque recuerden x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, sobre raíz de r cuadrado. Bien. Si simplificamos ahí, esto nos da el cuadrado y la... Noten que r es positivo, r es un radio, es la distancia del punto al origen, entonces r va a ser siempre positivo. Por lo tanto, cuando cancelo el cuadrado con la raíz, me queda r. Bien, no el valor absoluto de r, sino r. Aquí también. Entonces me quedó el límite
cuando r tiende a 0 de seno de r sobre r. Y este límite ya lo calculamos, sino que con la variable x. Bien. Entonces aquí ya, miren, transformamos el límite feo con dos variables en un límite de una variable. Eso es lo que, para eso nos sirven las coordenadas polares. Cuando lo tenemos así, ¿qué pasa si sustituimos directamente? Este límite ya se hizo, ¿no? Daría seno de 0 sobre 0. Entonces aquí es donde juega el papel la regla de L'Hopital. Derivamos arriba y abajo. La derivada de seno de r es coseno de r. La derivada de r es 1. Y sustituimos de nuevo y obtenemos que ese límite es 1. Bien. Es decir, que el límite original, este límite grandote aquí vale 1. Y ahí se utilizó regla de L'Hopital. Bien. Y coordenadas polares. Para lo que les decía antes, transformar primero con coordenadas polares este límite en algo de una variable y luego ya usar la regla. Entonces, miren, de la sección 13.2, les recomiendo resolver estos ejercicios, ¿bien? Y nos queda ver el concepto de continuidad. Entonces ya nos acabó el tiempo, pero podemos dar una introducción. Lo que sí, este concepto de continuidad es importante y está bastante relacionado con límites. Entonces, por favor, estudien bastante límites. Y la próxima clase, en los primeros 20 o 30 minutos, estudiamos la parte de continuidad y ya pasamos a algo más interesante del curso que va a ser derivadas parciales. Bien. Entonces aquí quedaron unos ejemplos sobre continuidad. Eso lo revisamos en la próxima clase. Entonces terminemos por aquí porque muchos continuamos en clase a las 8, entonces, para alcanzar a comer algo. Bien. ¿Preguntas? Profe, cualquier duda de los ejercicios se le puede preguntar en la próxima clase, ¿cierto? En los primeros minutos. Sí. Ah, bueno. Pensé que no se podía. No, sí, claro, no, ustedes pueden preguntar en los primeros 30 minutos, sí. Ah, bueno, Profe, mi gracias. consulta, buen día. Llega el caso para alguna asesoría o algo, ¿usted está habilitado para ello? Sí. Entonces ahí me escriben en el grupo. Si ya quieren asesoría, entonces la podemos ¿Programar? programar por una hora que les sirva a la mayoría. Generalmente los miércoles puede ser después de las 9, entre las 9 y 12. Los jueves también entre las 9 y 12. Los viernes puede ser en la mañana o en la tarde. Los lunes puede ser de 9 o entre 10 y 12 y toda la tarde también. Entonces ahí van ustedes consultando. Ok, listo, profe, gracias. Al principio tienen los primeros 30 minutos de cada clase. Entonces, si ustedes me dicen que tienen consulta, entonces el sábado comenzamos a las 6 para hacer de 6 a 6 y media la consulta. Y ahí continuamos. Bien. Yo les pregunto, si tienen consulta, entonces el sábado a las 6. ¿Sí? Ok, Para profe, hacer... si algo le escribimos, yo creo que por el WhatsApp, y Sí, programamos el inicio de la clase más temprano. ok. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos Bueno, el igualmente. sábado. Listo. Chao, profe, gracias. Bueno, chao.